Gracias, Padre. Esto fue lo que oí de Dios cuando hacía mis devociones en esta mañana. Estaba terminando y sabía que Dios requeriría una palabra para esta noche. Traté de convencer a algunos de mis hijos que predicaran. Ninguno sintió llamado para predicar, pero yo oí esto: Dios necesita hombres y mujeres que representen a Jesús. Muchas veces cuando uno inaugura una iglesia, quiere hablar de la iglesia, quiere hablar de cosas quizás más apostólicas, pero lo que yo he recibido hoy tiene que ver con gente normal y gente común como somos nosotros, empezando por el predicador. Dios necesita hombres y mujeres que representen a Jesús. Es un pensamiento del Espíritu Santo. Empecemos en Juan capítulo 1 verso 9 al 16, donde Juan, por revelación del Espíritu Santo, nos habla de Jesús. Dice el verso 9: aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo porque el mundo estaba en tiniebla. Hablando de Jesús, dice: en el mundo él estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que cuando él vino, el mismo mundo no le conoció, cuando él es el creador. Y más trágico, verso 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas hubo un grupo que le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos han recibido a Jesús? Les dio algo especial: potestad de ser hechos hijos de Dios, autoridad, realeza de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Y salto al verso 16: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. ¿Para qué fue que tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia? Porque Dios necesita hombres y mujeres que representen a Jesús. Jesús vino representando al Padre, pero ahora empieza una nueva época donde nosotros representamos a Jesús. Porque Dios no se quiere quedar sin representación y sin conexión en la tierra. Veamos esto. Dios siempre ha necesitado hombres que los representen en la tierra. Solo que esos hombres y mujeres también deben tener su espíritu y su imagen. Si no tienen su espíritu y su imagen, no califican. No importa los grados universitarios o los grados teológicos que tengan, no califican. Puede ser un agricultor, pero si tiene el espíritu y su imagen. Mi papá era simplemente un campesino, pero él calificó porque él cargaba el espíritu y la imagen de Dios. El primer hombre era una copia de la imagen de Dios. Aleluya, santo. Ahora, cuando ese hombre le falla a Dios, Dios no quiere quedarse sin algún tipo de influencia sobre la tierra, y Dios recurre a hacer pacto con hombres para que en alguna forma pudieran traer la influencia de Dios a la tierra. No era lo mejor, era inferior a la misión que se le dio a Adán. La imagen que tenía Adán, ninguno de estos hombres la tenía. Pero Dios dice: yo no puedo quedarme desconectado de la tierra. Así que Dios empezó entonces a llamar a diferentes hombres con los cuales Dios hizo pacto. Ejemplo, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés, hizo pacto con David. Y todos estos cumplieron su cometido hasta que era el tiempo determinado por Dios para que su presencia y su imagen regresaran a la tierra en la persona de Jesús.
Esto fue necesario. Esto está en la ciencia de Dios, en el conocimiento de Dios y en los tiempos que Dios tiene en su sola potestad. Ellos hicieron su tarea. Ellos mantuvieron la presencia de Dios, las leyes de Dios patentes en lo que venía Jesús. Y lo mismo con el pueblo de Israel. Ahora, pero la llegada de su hijo tampoco es el final del plan de Dios. Para alguna gente lo es, pero para Jesús, para Dios, la llegada de su hijo a la tierra no es el final del plan de Dios. Para mí es el principio, básicamente. Expliquémoslo en esta forma. Su hijo, Jesús, es la semilla de Dios sembrada en la tierra para tener una generación de hijos que representen a Jesús en la tierra como Jesús representó al Padre. Esa razón es que ustedes, si hay algo que ustedes pueden observar en todos los ministros y pastores, incluyendo a mi esposa, que nos hablaron esta noche, es que ninguno de ellos tiene un complejo de superioridad sobre ninguna otra persona, ni entre ellos ni por encima de la oveja más sencilla que haya en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos parte de esa generación de hijos que representamos a Jesús en la tierra como Jesús representó al Padre. Esta es una verdad que no es muy conocida, porque esta verdad amenaza las estructuras conciliares, las estructuras eclesiásticas y el dominio que los hombres creen tener sobre esto que se llama la iglesia de Jesús. Pero yo te garantizo a ti, yo voy a verlo, porque Dios me ha prometido larga vida a mí. Y yo voy a ver que se levanta una generación que es diferente. Una generación que no quiere brillar. Una generación que no quiere competir. Una generación que está dispuesta a morir a sus propios deseos y ambiciones para que el reino de Dios se establezca. Por eso estamos aquí. Por eso nunca hemos esperado que aparezca el dinero para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Quizás usted no entiende por qué yo me he pasado llorando aquí. Porque esto que está aconteciendo aquí aconteció hace como más de un mes, mes y medio. Yo estaba orando a las 5 de la mañana y de repente oí la dirección del Señor. Yo no estaba orando por ninguna iglesia, yo estaba orando por mi salvación, simplemente. Y de repente oigo esto: vas a decirle al líder Mena que esa iglesia cumplió su propósito. Vamos a buscar un lugar más grande y más céntrico para la iglesia. Creo que no pasaron ni 2 días. Vine y le dije al pastor Joel, y él dijo: ¿cuándo? Y yo dije: ¿cuándo? Ayer. Y ahí vinimos. Estuvimos en el otro lado y nos querían cobrar $20 el metro. ¿Entiende? Y yo sabía, esto no es, salgamos corriendo de aquí. Y me dice el líder del Mena: hay un lugar allá, en un sitio, o sea, no es lo mismo. Y yo vine. Estaba feísimo, hermano. Esto asustaba, ¿entiende? Pero yo no camino por vista, sino por fe. Y Dios nos dio un lugar donde estamos pagando como $13 menos que lo que me querían cobrar allá por metro. Saque la cuenta. Por 3 años. ¿Y sabes lo más maravilloso? Que Dios ha hecho grandes cosas. Y en el mes de la adecuación de este lugar, creo que hemos tenido una de nuestras entradas económicas mayores que hemos tenido en toda la historia de la iglesia. Y durante pandemia, nadie puede asegurarme a mí que Jesús no está interesado en este asunto. Ahora, vamos al mensaje entonces. Y para el mensaje
el Espíritu Santo me llevó a 1 Corintios 5, del 14 al 20. Y ahí es que va a ser sencillo, no venga pendiente a la gran revelación que recibió anoche. Está ahí en YouTube, la puede escuchar. En 1 Corintios 5, 14, 20 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, nos empuja, nos inspira. A veces también esa palabra nos prohíbe que hagamos ciertas cosas. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, y fue Jesús. Jesús murió para poder cumplir el plan del Padre, para poder traer esa influencia que el Padre quiere traer a la tierra. Jesús tuvo que ser enterrado en la tierra. Para redimir la tierra tuvo que ser enterrado en la tierra. Para que hubiera una multiplicación de hijos de Dios, Él tuvo que morir como el Hijo de Dios en la misma tierra de donde nosotros hemos salido. Por eso nos dice Pablo ahora: el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Mi primer punto, que son 7, dice que lo que Dios está buscando es una vida marcada por el amor de Cristo. Simplemente. Está bien que aprendamos teología, está bien que aprendamos profecía, está bien que aprendamos a orar, está bien que aprendamos a hacer exégesis bíblica. Todo eso yo lo sé y me gusta. Pero no hay nada más importante para traer la influencia de Dios a la tierra que una vida marcada por el amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo empieza diciendo: el amor de Cristo es lo que nos constriñe, el amor de Cristo es lo que nos motiva, el amor de Cristo es lo que nos jalonea, y el amor de Cristo es el que algunas veces nos pone barreras para que no hagamos lo que queremos hacer. Pero dice: pero ese amor se desata cuando yo pienso que uno murió por todos, que se llamó Jesús. Y cuando yo entiendo que uno murió por todos con un propósito para agradar al Padre, entonces luego todos aquellos por los cuales Él murió también murieron. Pablo está siendo muy positivo. Pablo está haciendo una afirmación positivista. Luego todos murieron. No se refiere a todos los pecadores, sino los que somos redimidos por la sangre de Cristo. Tenemos que entonces también morir. No morir como Jesús murió, sino morir a nuestra agenda, morir a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, a lo que nos gusta, a lo que nos hace sentir mucho mejor, porque somos una vida marcada por el amor de Cristo. ¿Qué hace un joven de 74 años con 13 nietos en Estados Unidos, con toda una familia y con toda una vida? ¿Qué hace para acá, aquí? Una vida marcada por el amor de Cristo. No me interesa ser el mejor predicador ni el mejor cantante, nada de eso. Quiero ser, aleluya, que cuando yo salga de esta tierra, si Cristo no ha venido antes, puedan decir: he aquí un hombre marcado por el amor de Cristo. ¿Cuántos quieren ser marcados por el amor de Cristo? Diga conmigo: yo estoy marcado por el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos marca. Vamos entonces al verso 15, porque es un mensaje sencillo. Y por todos murió, hablando de Jesús. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, o ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante que nos alegramos muchísimo cuando predicamos de la autoridad del creyente, de la nueva creación, de la vida abundante que tenemos en Cristo, de las grandes bendiciones por ser cristiano. Pero se nos olvida que hay algo muy serio. Y es que el apóstol Pablo nos da la razón de la vida de este cristiano que va a ser usado por Dios para lo que hemos dicho, para traer la influencia de Dios a este mundo. Y dice que Jesús murió por todos, pero que ahora los que viven no es que van a morirse, sino que ya no viven para ellos. Si no viven para ellos, van a morir hacia ellos, van a morir hacia lo que les gusta o hacia lo que creen que les convienen, sino que ahora ellos van a vivir para aquel que murió.
Fíjense que Jesús no te está diciendo que mueras, sino que vivas para Él, aquel que murió y resucitó por ellos. Estas dos cosas: la primera, una vida marcada por el amor de Dios, y la razón de la vida del creyente, que estamos viviendo para Dios. Estamos viviendo no para nosotros, sino para aquel que murió y se levantó de los muertos. Es lo que le garantiza a Dios que Él tenga una generación que va a ser usada por Dios para traer la agenda del cielo a la tierra. Esto es más que hacer culto, hermano. La iglesia cree que no somos culteros, no somos gente de hacer culto y hacer cultos largos y tirar a la gente al suelo y hacer tantas cosas. Eso puede pasar en un momento determinado, pero esto está más allá que eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? Vamos entonces al verso 16, porque mis mensajes últimamente son muy cortos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En mi tercer punto, de esta generación que va a representar a Dios en la tierra, de hombres y mujeres, tienen que aprender que nuestras interrelaciones personales están en el nivel del espíritu, no en el nivel de la carne. Yo no puedo relacionarme con mis hermanos en la carne. Yo no puedo aprovecharme de sus debilidades. Y tampoco yo voy a usar mi influencia para inflarle la carne o el orgullo a ellos para que hagan algo por mí. Porque me está diciendo el apóstol Pablo que a nadie conocemos según la carne. Es tanto así que Pablo dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ni aun a Él lo conocemos así. En otras palabras, la forma de nosotros interrelacionarnos con Cristo es por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu de sabiduría y de revelación. Pero que también la forma de nosotros relacionarnos unos con los otros es por medio del Espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando yo hago esto, entiendo que hay cosas que mi hermano no sabe acerca de él. Yo tampoco las sé, pero yo puedo ver en el Espíritu lo que Dios está haciendo en esa persona, porque yo no lo considero de acuerdo a su debilidad del momento o de acuerdo a su brutalidad del momento o a su pecaminosidad del momento, sino que yo lo estoy viendo en el Espíritu. Y en el Espíritu yo veo las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo es que Dios ve las cosas? Dios ve el futuro desde el principio. Él ve cómo tú vas a terminar, porque Él te ha predestinado. Y de acuerdo a esa preparación para tu destino, es que Dios empieza a preparar para que todas las cosas obren para aquellos que aman a Dios. Alguien diga aleluya. Así que cuando en aquella tarde, en la oficina central de Maranata, sube aquel caballo cimarrón a mi oficina, y desde que entró por la puerta estaba hablando en lengua y sacudiéndose, ¿entiende? Y se sentó y yo le dejé que hablara y hablara y hablara y hablara. No sé si me quería impresionar a mí, porque el evangelio pentecostal es muy impresionista, ¿entiende? Sucede que a mí no me impresionó tampoco, pero vi el potencial de un caballo que, si se dejaba amansar y se dejaba amarrar por un ratito y se dejaba que yo le cambiara, aleluya, el freno, y que yo le pusiera un freno y que yo me pusiera unas espuelas también para de repente bregar con él, que quizás había esperanza. Y hubo una buena conversación, ¿entiende? Él se fue creyendo que lo sabía todo, aleluya, y yo me fui sabiendo que él no sabía nada. No estoy hablando a la espalda de nadie, estoy hablando del líder de esta iglesia. Denle un aplauso al líder de esta iglesia. Yo no lo conocí según la carne, yo lo conocí según el Espíritu. Aprendamos esto, iglesia. Aprendamos esto, mis hermanos. Cada uno de nosotros tiene una identidad diferente.
Cada uno de nosotros tiene una hoja de vida. Espero que no sea una hoja de muerte, diferente. Cada uno de nosotros tiene nuestros defectos, pero cada uno de nosotros tiene tremendas virtudes. Y no vamos a permitir que los defectos oculten las virtudes de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Aleluya. Hermano, ¿sabe una cosa, hermano? Con todo respeto, yo preferí ser movido por ese grupo sencillo que cantó, y no tuvimos que pagarle $30,000 por una hora. Pero estaba Dios presente. Está Dios aquí. Vamos a dejar toda esta carnalidad que hay en la iglesia, ¿entiende? Y no juzguemos las cosas según las apariencias, sino según lo que Dios lo ve. Tengamos una visión de lo que Dios ve y pedirle a Dios que Él nos abra los ojos para ver lo que Él ve. Y así podemos ver a la gente. ¿Entiende? Fuimos pacientes. ¿Cuánto tiempo estuvimos en el llano, en aquel risco allá? 4 años, casi 5 años. Casi 5 años. Y allí yo fui, yo prediqué y yo fui fiel, ¿entiende? Y todo asunto. Ya ese tiempo pasó. Nunca me quejé, nunca hablé mal del lugar. Amé a todo el mundo. Pero el Señor dijo: terminó. Ahora entramos a un lugar diferente. Eso no indica que esa gente no van a seguir viniendo aquí. Y al ver esto también su perspectiva de la vida va a cambiar. Saben que Dios es un Dios de cosas grandes y de cosas excelentes, que no solamente van a, entienda, no solamente van a afectar su vida espiritual, van a afectar su vida doméstica, su vida profesional, su vida social. Porque somos afectados por lo que vemos, positivo o negativo. Ahora, vamos entonces al verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Me dio el Espíritu Santo que le dijera en este punto 4 que Dios ha introducido un nuevo género en la tierra. Y no son los géneros estos endemoniados de los cuales están hablando. Hace más de 2000 años que Dios ha introducido un nuevo género en la tierra. Se llama la nueva creación. Hay un género masculino, hay un género femenino, pero hay un género que se llama la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué Pablo interjecta eso? Ahí no sé si usé la palabra en español bien, si no me arrepiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, indicando que para poder representar a Dios en la tierra, tenemos que predicar la nueva creación. No simplemente la conversión, no simplemente el arrepentimiento. La nueva criatura indica que algo sucede milagrosamente dentro de nosotros. Hay un nuevo nacimiento donde Cristo resucitado viene a vivir dentro de nosotros. Esto no es solamente una conversión. Esto no es solamente hacerme adepto a una fe o miembro de una religión. No, estamos hablando lo que Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú eres una nueva criatura. Solamente las nuevas criaturas pueden traer la influencia del cielo, porque lo que hay en cada persona que es nueva criatura es ya el comienzo de la nueva vida que Dios quiere traerle primero a esa persona y después a toda persona con la cual tú te relacionas. Porque Dios no te salvó simplemente para ti. Eso indica que todo el que se enfrenta contigo va a ser salvo. Pero tan siquiera la nueva creación que está en ti, la vida de resurrección que está en ti, va a ser un impacto en otros. Y ese impacto empieza con el amor. Con el amor. Por eso, si tú no amas, mejor conviértete otra vez o algo. Bautízate otra vez, aleluya. Que te hagan exorcismo 10 veces más, hasta que aprendas a amar. Hasta que aprendas a amar. ¿Dónde está la nueva criatura de Dios? Las cosas viejas tienen que pasar. Ahora hay amor en vez de odio. Hay fe en vez de incredulidad. Ahora hay gloria en vez de vergüenza. Aleluya. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es la generación que va a cambiar el mundo. Vamos al punto 5 que está en el verso 18. Y todo esto proviene de Dios.
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí estamos ya acercándonos al plan de Dios para cambiar la tierra, y nos va a usar a nosotros. No simplemente Dios nos perdonó los pecados y mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Dice que todo esto, esta nueva creación viene de Dios. Él nos hizo amigos con Él mismo, nos reconcilió. Pero se requirió Cristo, fue la sangre de Cristo, fue Cristo el intermediario para que yo fuera reconciliado con Dios. Pero que no simplemente me reconcilió para que yo tenga paz con Dios, no simplemente me reconcilió para que yo me sienta salvo, nos reconcilió para darme a mí el ministerio de la reconciliación. O sea, Él me está enseñando cómo Cristo me reconcilió con Dios. Pero ahora, si yo soy verdaderamente salvo, yo tengo que tener un ministerio de la reconciliación. ¿Has oído cristianos que dicen: yo no tengo ministerio, yo no soy apóstol? Gracias a Dios que no lo eres. Yo no soy pastor, no soy salmista. Pero aquí está el ministerio número 1 del creyente. Se llama el ministerio de la reconciliación. ¿Qué indica eso? Que tú, que fuiste reconciliado con Dios por medio de Cristo, ahora Dios te usa a ti para tú ser, aleluya, el puente entre Dios, aleluya, y el pecador. Y ahora, por medio del Cristo que está en ti, por medio de la nueva creación que está en ti, que Cristo es ti, la esperanza de gloria, por cierto. Entonces ahora tú le vas a traer un ejemplo a la gente de lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Y cuando la gente se encuentra con esa vida que es tan rara aún dentro de los evangélicos, la gente dice: verdaderamente Dios es real. No entiendo todo lo que Él dice, no estoy de acuerdo con sus posiciones, pero hay algo que me lleva adentro. ¿Cómo Él puede amar cuando lo odian? ¿Cómo Él puede perdonar cuando lo quieren matar? ¿Por qué Él es tan generoso? ¿Por qué esa persona no tiene una agenda escondida? ¿Por qué razón no piensa en Él primero? Porque siempre está dando y dando y bendiciendo a otro y pensando en el bien de otro. Ese es Jesús. Ese es el amor de Dios que nos constriñe. Y todo eso entonces va a ser usado para que nosotros seamos usados por Dios para reconciliar al mundo con Dios. Aleluya. Otra vez el verso 18: todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos al verso que sigue, 19. Que Dios estaba en Cristo. Aquí está ahora. Que Dios estaba en Cristo. Y está bien cuando decimos que Dios estaba en Cristo, pero cuando yo me atrevo a decir: y ahora Cristo está en mí. Dios estaba en Cristo para reconciliarme a mí con Él. Pero Cristo está en mí ahora para que el mundo se reconcilie con Dios. Dios me va a usar a mí de la misma forma que usó a Jesús. Créelo. Créelo. Así que no hay límite en la revelación de Jesús que tú y yo necesitamos. Este Jesús que estamos predicando, hay que extenuar la revelación, hay que extenuar el estudio de Él, hay que seguirlo, aleluya, inculcándonos, metiéndonos ahí en todo lo que Pablo dijo, en todo lo que el Espíritu también nos puede revelar a nosotros, que ni aún a Pablo le reveló. No se limite con Pablo. Pablo no es el único hijo de Dios, y Pablo no es el único que tiene el derecho a la revelación. Aunque yo le decía a Dios ayer: tan siquiera dame el 10% de la revelación de Pablo. Wow. Entonces, número 6. Dios estaba en Cristo para devolver su influencia a la tierra. Así que yo interpreto el verso 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus errores, sus pecados. Y nos entregó a nosotros lo que estoy haciendo yo hoy, la palabra de la reconciliación. Para eso está aquí esta iglesia. Para reconciliar a la gente con Dios. Para reconciliar a la gente unos con otros. Y para reconciliar a la gente con ellos mismos. Porque muchas veces la peor pelea que tenemos es la que tenemos con nosotros mismos, que no nos aceptamos por el color, por los padres que tuvimos, por el defecto que tenemos, por las oportunidades que nos han negado. Y
terminamos despreciando a quien Dios nunca ha despreciado. Terminamos condenando al que Dios nunca ha condenado. Terminamos ignorando a quien Dios está pendiente a él. Tú eres importante para Dios, querido. Dale gracias a Jesús. Dile gracias a Jesús. Dile gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Wow. O sea que Dios estaba en Cristo para devolver su influencia a la tierra, reconciliando consigo al mundo. No le toma en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y termino en el verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Decía el apóstol Pablo: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Una pregunta: ¿de qué nos sirven las superiglesias? ¿De qué nos sirven las magnas estaciones de televisión? ¿De qué nos sirven las estaciones de radio de alcance completo a un país o un continente? ¿De qué nos sirven si simplemente le estamos mandando información a la gente? Si simplemente le estamos predicando un mensaje conceptual, pero no hay un sentimiento, no hay una revelación de que el que me está predicando no está esperando que yo pacte o esperando que yo simplemente compre los minutos, aleluya, para sostener la empresa. No, sino que tiene un interés invertido en que yo conozca a Jesús, y que todo lo que está haciendo no tiene una agenda secreta, y que yo no estoy a la vanguardia y cuando voy a un culto, porque sé que toda la movida de lo que se predica y lo que se canta, y aún la forma como se organiza todo, tiene siempre un propósito: a ver cuánta plata me pueden sacar. No estoy hablando de Panamá, estoy hablando de la iglesia de Jesús en el mundo entero. Somos embajadores de Cristo con una palabra de reconciliación. Por eso dice Dios: vamos a permitir que Dios ruegue por nosotros, y le digamos a los hombres: reconciliaos con Dios. Dios no está enojado con ustedes. Dios ha venido al mundo en la persona de Jesús. El Verbo se hizo carne, y ahora Jesucristo nos reta a lo siguiente. En una escritura que no busqué, pero es muy válida, dice: como el Padre me envió a mí, así yo os he enviado a vosotros. Yo estoy aquí, hermanos, como siervo de Dios, tratando de que Dios me use a mí para que la gente se reconcilie con Dios. Pero primero tengo que aceptar mi reconciliación con Dios, y que yo pueda ser un instrumento, un puente para que la gente conozca a Jesús. Mi tema en esta noche, para los que acaban de conectarse y yo termino de predicar: Dios necesita hombres y mujeres que representen a Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es una predicación que usted la va a oír por muchos años de mis labios y de mis discípulos también. El propósito eterno de Dios: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y no dice que es en el cielo ni en el rapto, es en la tierra, de forma que nosotros podamos ser una influencia. Y no es que somos molestosos, ni cuando predicamos le metemos los dedos en los ojos a la gente y los acusamos. No, simplemente que algo que hay en nosotros los convence a ellos de cuánto les falta a ellos de conocer a Dios. Porque la gente va a querer lo bueno que tú tengas de Dios. Porque básicamente me he dado cuenta que aún los pecadores no tienen ningún problema con Jesús. Tienen problemas con los que dicen que son siervos de Jesús, pero no con Jesús. Jesús es muy popular. Nadie sigue siendo más popular que Él. Y a ese Jesús es que queremos impactar a Reján Cabecera. Y esta iglesia lo va a hacer en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. ¿Por qué no oramos? Ore conmigo y diga: Padre, dame espíritu de sabiduría y de revelación para entender el plan y el propósito de Dios para mi vida, para mi ministerio y para mi posición como hijo de Dios y miembro de su iglesia. Aquí estoy, Señor. Rompe
toda estructura de pensamiento que no me permite estirarme en revelación para saber que soy representante de la imagen de Dios en la tierra. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacerlo para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Jesús. Puede tomar su lugar, puede sentarse. Voy a pedirle al líder Mena y a su esposa que pasen por acá por la plataforma. Aleluya. Santo el Señor. Yes. Amén. Aleluya. Y voy a pedirle a mis pastores que están aquí que pasen también acá. Gloria a Dios. Amén. Bien, ahí, arrodíllense ahí, mirando hacia acá. Ya, arrodíllense. Gloria a Dios. Amén. Santo. Rey de gloria, bienvenido, bienvenido a este lugar. Rey de gloria, bienvenido. Establece hoy tu reino en el lugar. Rey de gloria, bienvenido, bienvenido a este lugar. Rey de gloria, bienvenido. Establece hoy tu reino en el lugar. Aleluya. Hijo de Dios, ha sido fiel en lo poco, ha sido responsable en la comisión que Jesús, la cabeza de la iglesia, puso en ti bajo la autoridad del apóstol Nahum Rosario, que te ha presidido, que ha sido instrumento de Dios para formarte, para llevarte a alturas de conocimiento que tú no tenías. Ha sido fiel en el llano, ha sido fiel llevando el amor de Dios, ha sido fiel creyendo por las cosas que otros no podían creer. Y hoy el Espíritu Santo de Dios es día hoy de promoción. Es día hoy de promoción. Hoy subiste a esta plataforma como líder, pero ahora, aleluya, en el nombre del Señor, usando el aceite de la unción, ahora yo te separo para el ministerio completo de un ministro ordenado, de un pastor comisionado por el cielo, no por Nahum Rosario, para que seas usado por Dios para reunir las tribus dispersas de Israel en Panamá y puedas edificar una iglesia y puedas ser también un padre para reproducirte en otros que tú vas a tener ahora la unción del Espíritu Santo. De la misma forma que el espíritu de Moisés vino sobre Josué con sabiduría para hacer la obra de su padre espiritual, ahora la representación de Nahum Rosario está en ti por medio de esta unción y de imposición de manos. Y ahora y declaro sobre ti espíritu de sabiduría y de revelación, y que seas un representante legal de la imagen de Dios en esta tierra. Y oro por tu esposa, que sea una ayuda idónea juntamente contigo, y como una ayuda idónea pueda ayudarte a ti también a conducir a estas mujeres, a estas jovencitas, a la vida abundante que han aprendido por medio de nosotros, de mi esposa y de mí. Declaro sobre ustedes que ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora
Aleluya. Recibimos al pastor Mena. Ponte de pie. La tierra será llena de su gloria. La tierra